Hasta este momento lo cuestionaban, lo miraban con sospecha, discutían sobre él. Pero a partir de hoy, el Evangelio de Juan usa otra palabra. Ya no dice que lo cuestionaron, dice que buscaban matarlo. Y lo que provocó ese salto no fue un acto de violencia ni una rebelión política. Fue algo que Jesús dijo, unas pocas palabras sobre sí mismo y sobre Dios que para quienes las escucharon solo podían significar una cosa: este hombre se está haciendo igual a Dios. Lo extraordinario es que Jesús no retrocede, no se corrige, no dice, me entendieron mal. Lo que hace es exactamente lo contrario. Frase tras frase, va revelando su identidad con una claridad que aumenta con cada palabra. Porque lo que Jesús dice en el Evangelio de hoy no es una enseñanza moral ni un consejo espiritual. Es la declaración más alta que alguien haya pronunciado jamás sobre sí mismo. Y si es verdad, cambia absolutamente todo. Bienvenido al Evangelio del Día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Es la continuación directa de la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Jesús sanó a un hombre en sábado. Los líderes judíos lo confrontaron, y ahora Jesús responde. Pero su respuesta va mucho más allá de una defensa sobre el sábado. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue trabajando todavía, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con más empeño matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús les respondió: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras todavía más grandes, para que ustedes queden asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya llegó, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien, para una resurrección de vida; los que hicieron el mal, para una resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo empieza con una frase que parece sencilla, pero que contiene una bomba teológica. Mi Padre sigue trabajando todavía, y yo también trabajo. Mi Padre. No nuestro Padre. No el Padre Celestial. Mi Padre. En el arameo del primer siglo, llamar a Dios mi Padre, de esta manera, implicaba algo que ningún rabino se habría atrevido a decir. No era la relación de un siervo con su amo. No era la de una criatura con su creador. Era una relación de naturaleza compartida, de identidad, de igualdad, y los que lo escucharon lo entendieron perfectamente. El Evangelio lo dice sin ambigüedad. Buscaban matarlo porque llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. No hubo confusión, no hubo malentendido. Entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo.
y la reacción fue proporcional al tamaño de la afirmación. Pero en vez de dar un paso atrás, Jesús da 10 pasos adelante. Y lo que sigue es una revelación que va subiendo de intensidad como una escalera, donde cada peldaño es más alto que el anterior. Primer peldaño: lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. No dice, lo que el Padre me manda, yo obedezco. Dice lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. La misma acción, la misma obra, no como un empleado que sigue instrucciones, sino como alguien que comparte la misma voluntad, la misma capacidad, la misma naturaleza. Segundo peldaño, más alto. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere. Dar vida, resucitar muertos. En todo el Antiguo Testamento, eso es prerrogativa exclusiva de Dios. Nadie más da vida. Nadie más resucita. Deuteronomio 32, 39 lo dice con absoluta claridad. Yo doy la muerte y doy la vida. Es Dios hablando, solo Dios. Y ahora Jesús dice, yo también lo hago. Y no solo lo hago, sino que lo hago a quien yo quiero. Tercer peldaño, más alto todavía. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Todo el poder de juzgar. No parte, todo. El juicio final, el destino eterno de cada ser humano que ha existido, existe o existirá, está en manos del Hijo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 679, lo enseña con esta contundencia. A Cristo, como Redentor del mundo, le pertenece el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres. Y la razón que Jesús da es igualmente estremecedora, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, de la misma manera, con la misma adoración, con la misma reverencia. Honrar al Hijo como se honra al Padre significa que el Hijo merece la misma adoración que el Padre. Y si merece la misma adoración, es porque comparte la misma divinidad. El Catecismo, en el número 590, lo confirma. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. Cuando Jesús afirma ser más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando dice, antes de que Abraham existiera, yo soy, no se está comparando con Dios. Se está identificando con Dios. En el siglo IV, cuando la herejía arriana amenazó con destruir esta verdad desde dentro de la Iglesia, fue San Atanasio quien la defendió con su vida. Los arrianos decían que Jesús era la más grande de las criaturas, pero criatura al fin, que era parecido a Dios, pero no igual, que era el primero entre los creados, pero no eterno. Y Atanasio, casi solo contra todo el mundo, exiliado 5 veces, perseguido por emperadores y obispos por igual, se mantuvo firme en lo que este Evangelio dice con tanta claridad. El Hijo no es inferior al Padre. El Hijo no es una criatura privilegiada. El Hijo es Dios. Cuando decimos Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, estamos pronunciando exactamente lo que Jesús revela hoy en este Evangelio. No es una fórmula abstracta inventada por teólogos en una sala de reuniones. Es la traducción fiel de lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Y en medio de todas estas declaraciones que hablan de poder, juicio, vida y muerte, hay un versículo que puede pasar rápido, pero que es quizás el más transformador de todos. El versículo 24. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Tiene. No tendrá. Tiene. Presente. Ahora. Ha pasado. No pasará. Ha pasado. Ya sucedió. Jesús no está hablando de algo que ocurrirá después de la muerte. Está hablando de algo que ocurre en el momento en que alguien escucha su palabra y cree. En ese instante, esa persona cruza una frontera invisible pero absolutamente real. Pasa de la muerte a la vida. Algo cambia en la raíz más profunda de su ser. No mañana. No al final de los tiempos. Ahora.
Y la escalada llega a su punto más alto en los versículos siguientes. Viene la hora, y ya llegó, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Los muertos, no los enfermos, no los débiles, los muertos. La voz de Jesús no se detiene en los límites de la vida biológica. Penetra en la muerte misma, y donde esa voz llega, la muerte retrocede. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Todos. La voz de Cristo alcanza a cada ser humano que ha existido. Nadie queda fuera de su alcance. San Hilario de Poitiers, otro gran defensor de la fe en el siglo IV, escribió algo sobre este pasaje que llega al fondo de lo que estamos escuchando. El que tiene vida en sí mismo no la recibió de fuera. La tiene por naturaleza. Y si la tiene por naturaleza, es Dios, porque solo Dios tiene la vida en sí mismo. Esa es la lógica que recorre este Evangelio de principio a fin. Si el Hijo tiene la vida en sí mismo, como dice el versículo 26, entonces no es una criatura que recibió la vida. Es la fuente misma de la vida. Es Dios. Y sin embargo, en medio de esta revelación majestuosa, Jesús dice algo que revela la otra cara de su identidad. El versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo que acaba de declarar que da vida a quien quiere, que juzga a toda la humanidad, que su voz levanta a los muertos de sus tumbas, dice ahora, no busco mi voluntad. El juez del universo no es un tirano. Es un hijo que ama a su padre y vive en perfecta comunión con él. Y eso debería cambiar por completo la forma en que nos acercamos a él. Hoy no estamos ante una enseñanza más de Jesús. Estamos ante la pregunta que sostiene o derrumba toda la fe cristiana. ¿Quién es este hombre? ¿Es un maestro sabio con buenas ideas sobre la vida? ¿Es un profeta que habla en nombre de Dios? ¿O es lo que él mismo dice ser en cada frase de este Evangelio? Porque si es lo que dice ser, entonces cada vez que escuchamos su palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, estamos recibiendo al que tiene la vida en sí mismo. Cada vez que nos confesamos, estamos frente al que tiene todo el poder de juzgar y elige perdonar. Y cada vez que lo ignoramos, lo postergamos o lo reducimos a una referencia cultural más, estamos haciendo lo que hicieron aquellos hombres en Jerusalén, escuchar la declaración más importante de la historia y responder con indiferencia. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida. Esa frase no está en futuro, está en presente. Es algo que sucede ahora. Cada vez que alguien escucha de verdad y cree de verdad, cruza de la muerte a la vida. Hoy, mientras escuchas esto, esa puerta está abierta. La voz que levantó al paralítico de Betesda, la voz que resucitará a los muertos en el último día, esa misma voz te está hablando. Y lo único que necesita de ti no es perfección, no es mérito, no es entenderlo todo. Es que escuches y que creas. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete y mañana seguimos caminando juntos. Que Dios te bendiga.